¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí desde la Perla del Estrecho en una nueva tertulia magallánica. Don Esteban Tafra, lo que queda de don Mario Berti y don Marino Andrés. Y para introducir a nuestra invitada, porque nos vamos de invitada, para allá que decían nuestros cabros que nos invitan mujeres, vamos a invitar damas esta temporada. Les voy a contar que en el proyecto de la Perla del Estrecho siempre estuvo presente esa mesa redonda que tanto significaba para un grupo de amigos que se encontraba en el Centro Austral. Esos amigos que se juntaban una vez por semana o más de una vez por semana, lo vamos a ver hoy día porque vamos a desclasificar muchas historias. Y todos los días. no todos los días. Pero eran como 40. Entonces, no cabían hoy todos día los 40. eran 12, 15 y mañana eran otros 12, 15. Bueno, nuestra invitada de hoy día, doña Gudelia Camacho, siempre en el Centro Austral. Yo recuerdo desde muy niño que fue al Centro Austral. Y con todas esas historias. Pero Sí. habría que aclarar que doña Gudelia Camacho estuvo casada con don Rocco Damianovich, ¿cierto? Que era el dueño del local. Uno de los dueños. Había Porque eran más. dos, ¿Y el Vinco otro? y Rocco. Ah, los dos hermanos. Los dos hermanos. Pero don Vinco no estaba mucho ahí. Lo que pasa que ellos comenzaron juntos y después obtuvieron unos campos. Y Vinco se dedicó al campo y Rocco quedaba en el Austral. ¿Y dónde estaba ubicado el Austral? Austral Restaurant, ¿no? Centro. No, Centro Austral. No, es que eso vamos a Ese era un descifrar grupo, ese era... fue un grupo de personas que formaron el Centro Austral. Esas personas eran magallánicas y de Chiloé. Y se formó el Centro Austral. ¿Qué año? Oye, eso sí que no te lo sabría decir, pero tiene que haber sido cerca del 50, tiene que ser 60, del 55, 52. ¿Y ¿Y don Rocco, dónde estaba ubicado? Perdón. El Centro Austral. En El- Fañano, esquina Chiloé. ¿Dónde está el Hotel Mercurio? no, Pero partió en otro lado. Partió Sí. en los altos del supermercado Libasis. Libasis. Sí. Ah, El perfecto. otro día Con la estábamos señora- con la tía Fresia que estuvo acá, Ay, recordando Garzona. que fue Garzona. La Fresia. Sí, pues. Sí. La Fresia tía Fresia Gallardo. Gallardo. Sí. Ella, Sí. estábamos con la duda, o sea, ella Ya, contó que había el Centro estado. Austral parte ahí. Señora Sí. Gudelia, y disculpa, una duda Gudelia, que... por disculpa, favor. Sí, Gudelia. Una duda que nos ha quedado por mucho tiempo. Hay algunos que tenemos el recuerdo que el Centro Austral en algún momento en la década del 60, no sé exactamente, o la del 70, volvió a los altos del supermercado Libasis. ¿Eso fue así o no cuando se formó el Austral Restaurant? No volvió. Nosotros más o menos el 65 salimos de los altos del Libasis. Yo Ya. digo nosotros, pero Sí, yo llegué ya- al 60. ya, estaba. ya. Comenzó mucho antes. Ya, perfecto. Lo que pasa que hubo una época, el 60, en que mi marido tomó la concesión del Club Yugoslavo Ya. Al frente. al frente. Ya. Y Vinco se quedó en el Austral, En el Centro Austral. en el Centro Austral. Ya, que pero digamos no- que pero- el Libasis es lo que es en este momento el Scotiabank. el Scotiabank. El Scotiabank. Sí, Ah, Saludos. te salió bien, ¿ah? Saludos a Lucho, viste, aprendí a hablar inglés, ¿viste? Saludos a Lucho La Torre, ex Banco de Desarrollo. Sí. Ahí Sí. esa- Ese era- Ex- el ese era supermercado Libasis. Ahí estaba, claro, ahí está el supermercado Libasis. Pero, y hubo un tiempo también de que en el Centro Austral daban vianda, vendían vianda, todo el tiempo. todo el tiempo ya. Por la puertita del lado. Por la puerta de Chiloé. Cuando estaba en los altos del Libasis había que subir en escalera que era bien embromadita, Sí, sí. porque era de peldaños muy angostos. Siempre reclamaban, porque subir no costaba, lo que Pero costaba bajar era era- bajar. Claro. ¿Ya? Y después nosotros por el costado de Chiloé se entregaban las viandas. Pero una vez que el Y centro... hicimos, también nos dedicamos y nos dimos mucho a conocer por los famosos ravioles. Sí, sí, El sí, día sí, domingo se exacto. hacían 400, 500 porciones de ravioles. Claro. El día sábado la gente empezaba a llevar su soya y colocábamos un papelito por decir Marino Muñoz. Marino Muñoz, 10 porciones. Ya. Y se tapaba la hoja. Con 10 porciones lo deja, se tapa una muela nomás. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando estaban listos? Porque
el día domingo tenía que entrar la cocinera a las 4 de la mañana. Ya. ¿Ah? Y cuando estaban listos se iban llenando las ollas. A las 12 del día llegaba la gente a buscar su olla. Y, Y una procesión, retirando. Claro, Y retirando. aparte la gente Sí. del restaurante. Pero una vez que se trasladan ahí a Chiloé con Fañano, que es el local por bueno del que yo me acuerdo, Es donde hoy día está el hotel Mercurio. Mercurio. ¿siempre permanecen ahí hasta que termine el Centro Austral? Sí. Ya. Una consulta, ¿usted llega a Punta Arenas y se instala en el centro, se casa con don Rocco antes? Me casé en yo conocí el 59 a Rocco y me casé el 60. Rocco se fue a casar a Santiago y nos vinimos juntos por 5 años. Por 5 años. Por 5 años. ¿Y Esa usted- fue la promesa para venirse. Claro. ¿Y usted de dónde venía? Yo de Santiago, yo soy tocopillana. Como A la Alexis. edad de 7 años se trasladaron mis padres y me eduqué en Santiago. Y ahí conocí a Rocco. O sea, pero don Rocco estaba de paseo, fue a- Claro, Rocco tenía familiares en Santiago, los famosos Radojkovic, que eran parientes de los Livasic. La señora de Livasic era pariente de ella, era prima hermana. Y ahí nos conocimos y nos casamos. Surgió el amor y la trajeron por 5 años a Punta Arenas. Por 5 Todavía años. está acá. Y No es la única, muchos que han alcancé a pasado. durar, ¿cuánto? 48 años más o menos. Qué lindo. Y eso de la mesa, yo Mario pensé que la mesa era más pequeña, pero... No me acuerdo. Yo hice No, nuestra la invitada, mesa- la no, mesa pensé era- que era más pequeña en el ¿Cómo era? restaurante. No, Y le que Mario contamos la había hecho una medida. cosa parecida, pero más grande. Era no, un pero- poquito más No, chica, pero el Un tema poquito más no chica. entendió. era mesa redonda. Ya. Era redonda, mesa Pero- redonda. Yo me acuerdo porque mi padre Ya. era uno de los Y contertulios. y con el tiempo, esa mesa comenzó en los Altos de Livasic. Y la formaban, a ver, ¿quién la formaba? Eduardo Arano, que era el dueño de la Florida. De la Florida. Miguel Grimal, que Miguel Y era también, trabajaba en perdón, Sodimac. señor Arano, dueño de ceremonial. Del El- caballo, El pues, mejor Claro, caballo que sí. había. en Ay, Miguel Magallanes. Grimal trabajaba en Sodimac. En Sodimac. Juanito Gragisevich, Dragisevich, el contador. el contador. Este otro que vendía lotería en ¿cómo se llama? Yuchonich. Grupsis, Kiko Grupsis. Kiko Grupsis. Kiko Grupsis, En sí. Nogueira. Bueno, Nogueira. eran 40, Juan Ursi, los González, Antuco y Grasa. Después estaban los natalinos. ¿Tu papá estaban igual iba? Mi viejo era. ya, sí, pues, por eso era el gol, López, que era la señora, era la socia de la imprenta Chile. Ya. Ya. Sí. Lucho Mancilla, Lucho Mancilla, contador. contador de Goechal. Y en la mesa obviamente que se conversaba, pero había algún plato No, no. típico, la gente pedía No, algo en la especial. gente- ¿O a qué hora se juntaban? ¿A la hora del gente vermú? llegaba como tú llegas a irte a encontrar con un amigo. Ya. Sabías que lo ibas a encontrar a esos amigos. Entonces llegaban, nadie no se quedaban de acuerdo. Ah, se iba- Llegaban y Un punto de hola, encuentro. hola, y se sentaban. A veces habían 12, 15, 8. Claro, me imagino 40 que se dejaban caer Sí, eran 10, rotando. 12 siempre Pero estarían. había barra. es que, ¿ah? Había barra. Sí, había una pequeña barra, pero ellos no ocupaban eso. Eso estaba donde estaba el bar, afuera, a la entradita. Donde está la entrada hoy día del Hotel Mercurio. Sí, pero yo me acuerdo que el Centro Austral, cuando a todo esto, bueno, hay que aclarar que estamos hablando del concepto abstracto de mesa, que significa que para los restaurantes, para los cafés, ¿no es cierto?, de un grupo de amigos que habitualmente se juntan y, como dice Gudelia, sin hora fija, el tipo llega y va a saber que siempre va a haber Siempre alguien, va a haber alguien en ¿ya? esa mesa. El concepto de mesa. Perdón, ¿y la mesa estaba términos reservada abstractos. siempre para este grupo? Claro. Ah, ¿y era la única mesa así de estas dimensiones grandes, el resto era mesa chiquitita? Claro, y eran mesas rectangulares. Ya, salvo esta que era Sí, redonda. pero no había que decir que era mesa reservada. Ya. Todo el mundo sabía que era la Claro. mesa redonda. Sí. Siempre estaba reservada, siempre había Siempre, uno. sí, Nadie, siempre nadie estaba- osaba sentarse ahí. Claro. Nadie, No, nadie no. llegaba antes y seguía No, pero es después. que tiene esas características de estos conceptos abstractos de mesa. O sea, tú delimitas territorio, ya todo el mundo sabe que esa mesa es para un Está grupo determinado ocupada, que ¿no? está Nadie. ocupada.
El Centro Austral tenía la entrada en toda la esquina. Uno entraba Claro. ahí por la esquina y uno enfrentaba, lo primero que uno enfrentaba era el bar, que era una L, el Una bar, yo L. me acuerdo, ¿no es cierto? Sí. Y a mano izquierda después uno entraba y Estaban después... las mesas. Claro, estaban las mesas y había un comedor reservado, me parece. Sí, había un Dos. reservado. Dos Ah, reservados. me acuerdo. Y Sí. me parece haber escuchado que era la época en que si uno venía a Punta Arenas y quería comer centolla, tenía que ir ahí. Tenía que ir ahí. conocido. Era Sí. como hoy día la fábrica de Porque- chocolate o algo por el Eso. estilo, No, como que ¿sabes? había que ir ahí. ¿ah? Era Lo el que lugar, pasa, era el lugar. Lo que pasa que a Rocco trabajaba con un yugoslavo, muy bueno para el garabato, ¿El todo, Yure? Yure. Era como Yure. el Meche, Yure, me acuerdo. Claro, era el Yure Martínez. dueño, era el Estamos- dueño. Estamos Ah, sí. hablando de don Jorge Martínez, Martínez. Yure Martínez, Yure. Plastich. Plastich. Plastis. gran dirigente deportivo. Sí. del Sokol, de toda Hermano, la vida. hermano de Vladimiro Martínez. Eso, mira, él no tenía día libre, pero no le podían tocar la hora del básquetbol. ¿Quién Yure? Yure. Bueno, de hecho Yure, yendo a San... paréntesis, Yure trae a Marsan a Punta Arenas. A Cuando- Marsan, ¿cómo se llama este otro que se casó con la hija? A ver, Marsan, estamos hablando de Benito Eran tres Marsan, que de la vinieron. ferretería Marsan. Sí, Era un- Benito él estaba llegó a jugando en jugar básquet. era un Santiago. basquetbolista famoso. Sí. Sí, eran pues. tres que vinieron con él. Me parece que el Chekalovich igual vino. No, Chekalovic no estaba con ellos. Uy, eso no Pero me acuerdo que Ya, Marsan sí vino con él. Sí. Bueno, el Deportivo Sokol no tenía jugadores, digamos, De categoría. sí, eran jugadores, pero no de corazón. ¿Me entiendes tú? Que decían, no, este domingo no juego. Entonces ellos trajeron jugadores de Antofagasta. 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 Entonces, ahí vinieron tres. Marsan, vino el yerno del que vendía, ¿cómo se llama? Ay, Biskupovich. no. Radic. No, pues el Ivo Rey del pollo siempre no, saca, sí. po. Sí, pues Ivo saca, Radic po. también. ¿Vino también? También Ivo en Radic ese era grupo, Antofagasta. sí. Ah, Sí. mira, Sí. ahí lo Bueno, conocemos ellos llegaron a banco. Punta Arenas y los trajo pagados porque tú sabes, en ese tiempo no se pagaba sueldo. No, No se le a ningún jugador. Entonces Sokol puso la plata. Y Rocco y Vinco le daban la comida. Y la viuda de Tato le daba alojamiento. Así trajeron a la gente. Después se les fueron formando sus sueldos. Y uno de ellos Les se convirtió- consiguieron el trabajo. Claro. Un Y- trabajo. y un trabajo, eso, Y a le aseguraban un a trabajo. Marsan el Sokol le pagó los estudios para ser Instalador. instalador de gas. Ya. Lo mandó a Santiago. sí, y recordemos que en Antofagasta igual hay un Sokol. Sí, pues. Sí. Ah, sí, Está con claro. Antofagasta. Bueno, y Sokol uno de de estos Antofagasta. jugadores se convirtió en el cocinero chef de ustedes, ¿no? No. Ah, ¿De ¿y dónde por qué? sacaste ese No, ¿cómo ¿por qué es? decían del señor Martínez? No, él era el No, Meche. pues, el No, Meche. pero era el y de dirigente ahí engancharon en el deportivo. básquet. Él era claro. dirigente del Ah. Sokol. No te Ya, puedes permitir se esa- cambiaron rápido de tema, Sí, del restaurante, no, de la tú te cocina. perdiste. No, ese no, era Yure, no, Yure no, Martínez. No te puedes Claro. permitir esas imprecisiones. Esteban. Grandes No. personajes en el centro austral. Sí. Claro. Ahí Bueno, tengo era el este- lugar obligado de la avenida de todos los afuerinos. Sí, fue un lugar muy conocido porque no sé de quién fue la idea, si de Rocco, de Vinco, de Yure, porque a Yure le captaban todas sus ideas buenas. ¿Ah? Se las recibían y él se sentía tan dueño como Vinco y Rocco. Y dijeron, nosotros nos vamos a conocer con la centolla. El plato grande de centolla, cosa que tú comías el único plato, porque no fresca, podías porque en más. esa época no Y había fresca. veda. Creo Y que fresca. doña Fresia contaba que como a las 4 o 5 de la mañana Llegaban se de preocupaban de ir a Punta buscar Carrera, Claro. donde los de Punta bustos, Carrera. Perdón, y se comía con mayonesa casera. y lechuga. mayonesa A la casera. antigua lechuga. Ah, sí. Mayonesa casera. Pero la lechuga era prácticamente adorto, yo me acuerdo de esos platos, no era No. el fuerte de Bueno, la para darle centolla. color, un poquito de Claro, color. fondita. Pampito, sí. Y Y se servía en plato bajo, no se Sí. servía en plato de entrada. No, plato No, bajo. no, era Era plato bajo. único. De fondo. Sí. Y hay grandes personajes por ahí. ¿A quién nos recordamos? Un ministro anduvo Sí. que hizo historia. El ministro de Alessandri, Obras el públicas ministro del Interior. del interior, nada más. Toma. Él llegó, le
Aquí había un dentista, Coyoaga, Sí. que quedaba donde estaba hoy día, al lado del hotel, ¿cómo se llama ese hotel? Que estaba la entrada por... está el Hotel Mercurio y una cuadra más allá está el Hotel Plaza. Al plaza, en la esquina, en la realidad. esquina. Ahí quedaba, al lado del Plaza quedaba su oficina. Y un día atravesó y le dijo a Rocco que necesitaba un almuerzo para tal día, que viene el ministro del Interior de Alessandri. Y ya le dijo Rocco, ¿cuántas personas? No me acuerdo si serían 20 o 30, pero tuvieron que ser todo un comedor. Pasaron los días, se le tuvo la comida, llegó el día del almuerzo y mi marido es muy nervioso, ¿ya? Y le pregunta, y llega un señor a preguntarle, señor, buenas tardes, le dice. Y él estaba haciendo boleta, porque en ese tiempo se hacían las boletas a mano. Aprende. ¿Mm? Sí. Estaba haciendo boleta Boleta. y le dicen, el doctor Goyoaga no ha llegado. Ya, y Rocco seguía con su boleta, no le prestaba atención, le dice, señor, ¿usted no sabe quién soy yo? Le dijo, mire, acá vienen tantas personas, No fue persona, diga nomás. tantas personas, que no me acuerdo de todo. Y mira, y lo ve, se levanta así, se encumbró, se le cayó la silla, todo. Perdón, señor ministro, estaba ocupado, no me percaté. Ya no. Después llegó a la hora, el ministro se reía, ya llegó a la hora de almuerzo, estaban todos en el comedor, todo su grupo, digamos, y sentía Rocco carcajada, y lo mandan a llamar. Y Rocco no sabía dónde meterse, porque él era muy cortegenio. Y empieza a hablarles, por favor, señor ministro. ¿Por qué me dice ahora señor ministro? Le digo, cuando antes me trató así. Ya, pasó un año y medio y de repente viene la garzona, la Lidia Rute, y le dice, don Rocco, lo llaman en el comedor. Porque los comedores estaban separados por las puertas así del recinto donde se encontraba Rocco. Y le dice, Lidia, tú sabes que a mí no me gusta ir al comedor, pero es que insiste en don Rocco, pero no. Ya, don Rocco, yo le voy a decir que usted no quiere ir. Ya, Rocco se paró y fue. Abre la puerta y lo primero que ve al ministro con una señora. Entonces, no sabía si entrar o devolverse. Y le dice, ya, él se para el ministro, lo saluda, todavía era ministro, lo saluda y le dice, mijita, este es el hombre que me trató como te conté. El único hombre que me trató. Bueno, y aparte, ministro, cuéntenos, ¿quién más? ¿Quién más pasó por ahí? Bueno, ahí era todo Todos los conocido. candidatos. Los candidatos han pasado Frey, Alessandri. Empecemos por Allende, Alessandri el único que no fue. Ah, sí, no vino por No es la- que Alessandro no iba a ninguna parte. No había ninguna parte. Claro. Allende fue cliente nuestro, Del- hacía su claro. comida, hacía sus reuniones. Después estuvo Rey Montalva, estuvo... ¿qué más vino? Tomic, Ramiro Tomic. Hamilton de haber estado, Alfredo Lorca, Hamilton, fue senador de acá. Lorca debe haber sido un... Eran locales. Lorca, Claro, eran locales. éramos como de la familia, Ah, sí, ¿eh? con Alfredo. Alfredo Lorca, Valencia. Provincia señalada. Vamos a un Sí. corte y volvemos, vamos a una cápsula y volvemos aquí a la tertulia magallánica. Oye, Marino, ¿dónde vamos? Vamos a echar una vuelta para allá, para el lado sur, pues. ¿Ah, sí? Sí, bueno, tú eres más joven, pero resulta de que una costumbre que teníamos los magallánicos era cuando ya las familias tenían autos, porque la cosa no era como ahora, que todos tienen auto. Antes, ya cuando tener un auto era una cuestión, era como comprarse una casa. Entonces, ¿qué sucedía? Una de las entretenciones era salir a dar una vuelta por los alrededores de la ciudad y llegar, uno decía, hasta donde termina el pavimento.
Y eso ¿Dónde termina aquí? el pavimento. El pavimento. Claro, y las vueltas, por supuesto, eran cada vez más largas, porque el pavimento lo iban alargando, pues lo iban ampliando. Oye, a todo esto, mira, vamos pasando por acá, está el Club de Tiro Almirante Señoret. Aquí se hacían las prácticas de tiro, tal vez un poquito más atrás del Servicentro. Aquí se hacían las prácticas de tiro los días domingos. Entonces uno, los domingos, los que vivíamos en el barrio sur, en la Firroy, despertábamos a balazos, ¿ya? Porque empezaban temprano las prácticas. Ahí estaba, de los que me acuerdo, el señor Echenleiner, era uno de los socios ahí del club de tiro. Y entonces, fíjate que nosotros, bueno, veníamos a pie, a caminar por acá. Después ¿Había muchas casas? no había había nada, no. Estas cosas empezaron las construcciones, yo me acuerdo por ahí por los años 70. Habían, eso sí, pero bastante distanciadas, casas antiguas, casas del sector, qué sé yo, serían lecherías, cosas de ese tipo, porque esto era campo, ya. Ahora no, ahora ya la construcción por este lado avanzaba. Y nosotros, fíjate, bueno, veníamos por acá también, llegábamos hasta aquí, hasta Río Los Ciervos, un poco más allá, pero ese recorrido también lo hacíamos cuando caminábamos de Pedro Aguirre Cerda hacia arriba y cortábamos por Martínez de Aldunate, ahora son Martínez de Aldunate, y llegábamos al Río de los Ciervos por el lado de arriba, y de ahí a veces bajábamos hasta acá. Esos eran paseos que hacíamos en las tardes, ponte tú, de verano, o los días, los sábados, los domingos. Y además que también por acá uno venía a buscar calafates. ¿Ah, sí? Sí, pues los calafates estaban en el Parque Pariabetti, había calafates en ese tiempo. Y camino... ¿Ahora ya no? No, ahora ya no quedan. ¿Hace cuánto? No, mira, yo me acuerdo que los calafates habrán desaparecido por ahí por fines de mediados de los 70 más o menos. Y cada vez hay que ir más lejos para buscar calafates. Lo mismo que la frutilla silvestre, que uno la encontraba, por lo menos nosotros la encontrábamos ahí camino al Andino, cuando nos íbamos por acá por de la Pedro Aguirre Cerda hacia arriba, llegábamos hasta la Laguna Lich, y ahí encontrábamos las frutillas silvestres, que eran exquisitas, que había que buscarlas debajo, a ras de suelo, debajo de unos planchones que se decía, o mantones de frutillas, ¿ya? Mira, acá vamos pasando por la escuela de Río Los Ciervos. Esto en esos tiempos uno consideraba que era prácticamente rural, ¿ya? Yo me acuerdo cuando todavía este tramo de acá de Río de los Ciervos todavía era de tierra, de ripio. ¿Y cómo andaban los autos? Bien, pues, eran autos, imagínate los autos de ese tiempo, los Borgward, los Hillman, los Comer. Bueno, siempre llegaron los Chevrolet, los Ford, autos americanos y europeos. Mira, acá se trasladó después, el almirante Señorot se trasladó de acá hacia arriba, ¿ya? Por acá también estuvo un tiempo la discoteca Ciervo, que era de los hermanos Solo de Saldívar. ¿Discoteca Ciervo? Ciervo. ¿Tú venías mucho? A veces. No, o sea, venía de repente a buscar a alguien, papá. Oye, mira, el Club de Campo, esta era la casa, una de las casas de José Montes, que posteriormente fue donada a la Armada, y actualmente el Club de Campo y el Club de Golf. Un poco más acá vamos a tener las instalaciones, no sé si quedará algo todavía, pero estaban las instalaciones de Entel. Había no sé si una planta transmisora, una cosa así, por donde está ¿Y tenían celulares? ¿En ese tiempo? Sí. No, teníamos celulares con operadora. ¿Con operadora? Con operadora. Mira, aquí donde estaba el club de rodeo, aquí había algo de Entel antes. Era muy bonito venir a pasear por acá. Muy lindo. Sobre todo, sabes tú que también cuando uno iba a Fuerte Bulnes, que antes de ir a Fuerte Bulnes era una cosa, no era una cosa fácil, no es como ahora que tú llegas en 40 minutos. Mira, acá tenemos la guarida de la Hermandad de la Costa, los muchachos, los piratas de la Hermandad de la Costa. Y
Y sabes tú que para allá, por ejemplo, uno tenía varias cosas. Todavía está el hotel de los... ¿cómo se llaman? De apellido yugoslavo. En Agua Fresca, la hostería de los Rajcevic. Y más allá estaba la hostería Los Ñires, que uno podía venir a tomar once los fines de semana, los días domingos. Y todo eso era parte del recorrido hacia Fuerte Bulnes. Bueno, pasaba también uno por la escuela Hogar Agua Fresca, ahí había una escuela. ¿Ya? ¿Venía muy seguido? Mira, en el verano era habitual de repente los paseos en vehículos, ¿no es cierto? Uno iba a tomar once y a Los Ñires, que era muy bonito, preparaban cosas muy ricas. Cuando se podía, se venía. Y lo otro que hacíamos también a veces veníamos en bicicleta. Y mira, por acá ya vamos llegando hasta donde uno decía, hasta aquí no más llegamos porque aquí termina el pavimento. Y eso uno lo hacía cuando los papás lo traían en auto, cuando uno venía en bicicleta, uno decía, hasta acá terminó el paseo. Y el pavimento, por lo menos yo me acuerdo, por ahí por los años 70, el pavimento llegaba hasta aquí, hasta donde estaban las instalaciones de la Copec. Aquí habían unos estanques, aquí en este sector. ¿Hay estanques de qué? Habían unos estanques, ¿no es cierto?, de combustible. Me imagino que eso sería petróleo o benzina. Y era como un centro de distribución de la Copec. Aquí estaba la Copec. Ah, sí. Esta era la instalación de Copec y por allá estaban los estanques. Entonces, Sebastián, hasta acá no más llegamos porque se acabó el pavimento. Y será hasta la próxima. ¿Será nomás? Ya. Nos vemos. Passa il sentimento è in metà del llanto. Y después de estos consejos comerciales volvemos aquí a la tertulia magallánica con la señora Gudelia Camacho recordando el famoso Centro Austral. Qué historia, ¿no? Oye, lo que conversábamos en el tiempo que estábamos en comerciales, me entero que el papá de Marino, gran escritor magallánico, está con el Ha sido del Austral. premio, Ha sido el Austral. y está en una foto con el premio Nobel, con don Pablo Neruda. ¿Es verdad esto? Sí. ¿Y formaba parte de la mesa? No, No, mi papá no Ah, formaba bien. parte de la mesa. No. Había una mesa redonda que era de ellos, que no aceptaban que se sentara nadie más a no ser. Estaban la gente de Porvenir. Ya. Los Tafra, por ejemplo, porque hay un Todos Tafra. los Tafra, Lógico, o la sea. familia de los Yesan, todos ellos. ¿Y de Natalia también? ¿Canario Álvarez? seguramente? Canario Álvarez, un rato nomás, porque después se iba a jugar. Ah, sí. Claro. Pero volvamos un segundito. El premio Nobel, ¿cierto? Tenemos solamente 2 premios Nobel en Chile. Sí. Y los 2 de literatura, y los 2 estuvieron en Punta Arenas. Interesante. Bueno, Neruda debe haber estado ¿Cierto? varias veces. Neruda Pero- estuvo hartas veces, sí. Y todas esas veces seguramente, no oye, una, pasó pero- varias veces por pero el... es muy interesante culturalmente hablando, ¿cierto? Porque Marino tiene además la foto. Yo te voy a decir que lo triste, lo que Rocco sintió mucho y Vinco también, fue que cuando llegó el golpe militar nos quemaron el libro de registro? de registro de gente que tenemos. Sí, porque estaba firmado por personal. Allende y por otro- Claro. Lo quemaron y desapareció. Se perdió. Pero y además que fíjate que el otro día estaba viendo algún material del escritor Miguel Serrano, que él es nazi, pero Sí. es esotérico. Bueno. Y lamentablemente uno habla de Miguel Serrano y le dice, el sí, nazi. el nazi. No, él fue un gran escritor de la generación del 38. Era nacionalsocialista. ¿no? Nacionalsocialista, sí. claro. Pero todos se acuerdan, el nazi. No, si Quedó marcado por él eso. fue un gran escritor y en eso y fue amigo de Boloya Teitelboim, ¿no es cierto? El nazi y el judío, el nacionalsocialista y el comunista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decía él? Decía, en Chile se ha perdido la amistad cívica. Sí. Esa cosa, ¿no es cierto?, de que somos amigos, me da lo mismo lo que tú pienses.
Y esa reflexión hacía Miguel Serrano, ¿ya? Y con Volodya Teitelbaum, por ejemplo, lo unía la literatura. Okay. La mesa del Centro Austral era un ejemplo de amistad cívica, porque en esa mesa había católicos, había masones, había de izquierda, había de derecha, de todo. De todo. De todo. Eso era una cosa que yo creo el gran aporte de estas Fíjate mesas que- del concepto abstracto que mencionábamos delante. Claro, fíjate que Carlos González, siendo tan político, ¿ya? Nunca hablaba ni permitía que se hablara de política en la mesa redonda. Es increíble. Y si Pensé se que hablaba- de repente habían algunas Pero muy discusiones buena acá. política. Pero si se hablaba con respeto, Claro. Con altura de porque, miras, porque ¿no? ¿qué es lo que primaba? Primaba la amistad. Entonces, esas son cosas que aportan y que van dejando huella en una sociedad. O sea, qué bonito esa convivencia. Y seguramente, ¿no es cierto?, habría también alguno que era militar o que era militar en reserva, reservista. Literalmente era un club de las Toby. últimas, las Hombre. últimas- Era un club de toy, sí. Ah, ¿En la esa- mesa redonda? Sí. Consulta. Al local habitualmente llegaban hombres, parejas. no, matrimonio. De Matrimonio. todo. Familia, Familia, también. Sí, niños, la todo. familia es completa. Yo te voy a decir que decía el Australia es un bar, ¿ya? Pero no era un bar de tomar trago No, por emborracharse. No. Como Era eso de donde va co- Marino, ¿no? Bueno, no. No, era para convivir. Era para convivir, para hablar de temas de toda clase. Era el Política, restaurante de Punta educación, Arenas, era de el todo. único restaurante. El ¿no? único. Sí, Por pues. eso que pregunta tanto, nunca fue. Oye, ¿por lo qué? llevaron. Iba al otro, claro. ¿Por qué este se dio a conocer el Centro Austral? El plato sentó y a la Sí. gente venía preguntando a Dando veces la por el central. Austral. ¿Y el cordero Y que- se consumía ya como en el Mucho. restaurante? Castradina, También, ¿eh? Mucho. cosas nuestras. Mucho. Había- Cuando perdón. fue el golpe militar, no había carne. Se ve. A todos nos vendían, y antes del golpe militar, ¿te acuerdas que nos vendían las cosas limitadas? Que un tarro de esto, un Sí. tarro de lo otro. Nos llegaban la gente a la OP a pedirnos en el golpe, en el tiempo de Allende, en los finales de Allende. Nos llegaban a pedir una comida. Entonces Rocco le decía, no te la puedo hacer, viejito. No hay comida porque no consigo carne. Entonces, ya, nosotros te conseguimos la carne, Roquito. Ah, qué bueno. ¿Ya? Listo. Ya, nosotros queremos, ponte tú una comida para 20 personas, esto, lo otro. Ya, ¿y cuánto carne necesita? 10 lomos, le decía. 6 filetes. Eso necesito. Y en la noche, en la carnicería de Ibelis Hermanos, ¿se acuerdan que quedaba ahí en Errázuriz. Chiloé con Errázuriz? Sí, Toda la sí, esquina. sí, sí. Don Pedro y don Antonio. iban. Claro, ya. Eso nos llevaban a la 1 de la mañana, llegaban con los canastos de carne a la casa y por dentro que nadie nos vea pasar. Ok. Estaban ahí una cuadra. Bueno, Claro. Sí. ¿Y los empleados vivían en el segundo piso? No todos. No todos, pero No los todos. más de confianza, los más Claro, antiguos. sí. Teníamos 3 personas que dormían. Ya, que vivían ahí. Y teníamos una señora, una anciana, digamos, que era una empleada, que la tenía muchos años, que era la que nos cuidaba todo. Era fregadita, no dejaban que se comieran decimos una punta de pan. ¿Se acuerda Nos cuidaba cuántas todo. sillas tenía el centro, por no hablar de mesa? ¿Cuánta gente atendían simultáneamente? Nosotros teníamos en el bar, teníamos 4 sillas adelante y eran 11 sillas, 11 mesas. 11 Porque esta mesa redonda ocupaba mucho espacio. Entonces, 11. Y los comedores, yo creo que el chico tenía 5 mesas, una grandecita, y el otro no me acuerdo, pero debe haber sido su Unas 4 70 personas, 60, Ahí- 70 ahí- personas simultáneamente. Ahí estaba de pensionista de mesa los 365 días el juez Leighton, el juez del Don Juan juzgado, Leighton. juez de policía local. Ya. Claro, y él vivía Leighton. aquí en José Menéndez. Claro, todos los días llegaba a almorzar. Pensión de mesa. Claro. Sí. Oye, don Pancho Coloane debe haber sido un asiduo Bastante. bastante. ¿Usted se acuerda que estuvo un poeta ruso, Eugenin Emtuchensko, con Coloane y con... Coloane estuvieron, sí. Sí. Eso tiene que haber sido por ahí por el año 64. 67, no, después. ¿67? Después, sí. Eugenio Stuchenko.
Ese es el nombre Tuchescu. de un trago aquí en la trago en honor a... Aquí lo homenajeó. Yo me acuerdo que en la última elección, ¿Marzo 73? no, 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 la última presidencial. elecciones, digamos, antes que empezara el golpe. Esa fue la de marzo Ya, 73. Esa fue la del Marzo el 73. 2 de marzo del Parlamentario. 73. Bueno, en el fue. comedor grande, tú que ibas más te debes acordar que había un comedor grande y un comedor más chiquitito separado por una puerta Vaivén. de vaivén. En ese día estaba el Partido Nacional, un grupo, ponte tú 10, no te podría decir si son 10, 12. En el otro, Partido Comunista. En el otro, el Partido Demócrata Cristiano. En el otro, Los radicales. todos los partidos estuvieron en confluyen. esos comedores. Muertos de la risa todos, porque era antes que de político éramos magallánicos. Y éramos amigos. Y amigos. compartíamos. ¿Ya? Y como magallánico, amigos. Sí. Esa fue la última elección en que no se hubo ni discusión, risotada, invitaciones de trago, digamos, un Se aperitivo. pagaban las mesas. Claro, Era- eso. ¿El medio de pago era efectivo, cheques? No, cuenta, dile. No, ya. no, ¿Tú te acordabas de no, antes? no, Si tú porque acordabas- no habían tarjetas. Eres cizañero. No habían tarjetas. No había tarjeta. No habían tarjetas. pero Firmaban, existían había las libreta, tarjetas. ¿no? Habían vales. Había El libreta. día que arrendamos, yo tomé la cajita y le dije a Rocco, mira cuántos papeles hay acá. Por Millones puro de papeles. pesos. Millones de Ya. pesos. Millones de pesos. Ahora vamos a dejar No, y no vamos Tafra. y no vamos a hablar hasta que Mario cuente por qué hizo esa pregunta. No, yo no Ya, hice. Vamos a Hay producir- un señor Tafra que estaba también. Estaba en los papelitos. Dafra y Caupolicán Arcaya. Los dos. Este Los que Tafra- más papelitos tenían, ¿no? Y el Tafra era de Porvenir, ¿cierto? El O era Dafra José- no o era vivían José- acá. Ese Era José Tafra. Era José. otro, Pepe José. Tafra. Famoso, Tafra. famoso. Estamos hablando tío. del gran Pepe Tafra, Así es. Ah. el hermano de El doña que, Ida se Tafra. tomaba, el que se tomaba el vasito de vino, decía él. Pero lo hacía durar. un sorbo. 2 sorbos. Dos, tres. Dice, Déjelo ahí nomás, déjelo ahí nomás. y con su cigarra. sí. Y llamaba a la garzona así. Y él no pedía botella, el vasito. Ya, Vasito. La cañita. Ahí en ese tiempo En se ese- fumaba. Se fumaba en el- Claro. Sí, pues, Y oye, fumaste hace ¿cómo poco. se llama? ¿Y qué pasaba? Que los vasos rocos hacían, ay, déjalo mujer, déjalo mujer. Claro, ¿cómo llevar la cuenta de cuántos vasitos? Sí. Sí. Eran Oye, varios barriles. Oye, pero tremendo tipo Pepe Tafra. ¿Eh? Tremendo, era un Muy tipo. cool. Ah, yo no Yo lo sé que era, recuerdo, muy, pero han era hablado muy mucho. bohemio, Sí. muy conversador, Sí. muy metido en la política, Era radical. radical, de tomo y Sí. lomo. Vivía- Y además en el cementerio, en el mausoleo, dice en su lápida, aquí yace Pepe Tafra en contra de su voluntad. Claro. Sí. Y lo puede ver toda la Y gente. eso él lo pidió. En el Austral un día con trago, lo pidió que se lo pusiera. Andaba siempre con Y, el y epitafio. el que se lo puso eso fue la mesa redonda. Ah, mire qué bonito. Siempre andaba con el impermeable Pepe Tafra. Y vivía, creo que de sombrero. Sí, y de O sea, sombrero. y- Vivía en Paraguaya con Chiloé. Así es. Y el otro muy asiduo que todos los días pasaba a Oscar Arroco era Jorge Bavarovich. Jorge Barois no Don gran Jorge Sí. Navarro, Bavarovich, un gran saludo para él. Un gran saludo para don Jorge, en realidad. ¿Zafaste del pitch? No, O sea, oye, Tafra. Bien, No, bien. oye, ¿Fuiste futbolista en don tus tiempos, Jorge, mozo? don Jorge, en realidad, él, hoy día, don Jorge, por lo menos a mí me tiene dentro de sus amigos en el Facebook y me envía cosas de Croacia casi diariamente. Es un gusto compartir. ¿participa de Facebook? don Jorge? Claro, porque mi nona era Novakovic. Entonces, son parientes. Perdón, entonces ¿de quién hablan? Don de Jorge don Jorge Bavarovich, Bavarovich, Novakovic. Es Novakovic. Sí. presente aquí también en la perla del... Bueno, a propósito del poeta ruso que estábamos conversando, Eugenio Evtushenko, ¿quién gestiona la avenida de este poeta con Francisco Colodane para acá? Es Jorge Bavarovich. Sí. Y Jorge Bavarovich pone a disposición del poeta ruso, de Colodane y de mi padre, un vehículo que en ese De la tiempo... prensa. No, de la explotadora, que ya no era explotadora, ya era ganadera Tierra del Fuego cuando lo compraron los norteamericanos, y con ese vehículo recorren las estancias de la ganadera Tierra del Fuego, van a Última Esperanza, van Porvenir. a Porvenir también, Y a Natales. Natales, y eso después lo cuenta Evtushenko en un poema.
hizo un poema en prosa prácticamente de todo ese ¿No recorrido. aparece la centolla del Centro Austral en que ese usted lo poema? comentó el otro día en el sí. diario. En el Y diario, también lo a raíz cuenta de la muerte de... a la raíz de la muerte de Ahora que Evtuchenko. hablan de don Jorge Babarovich y de Facebook, sigo a la cofradía de los magallánicos La cofradía. ¿cómo se llama? En Santiago. En Santiago. Y él es como el cofrade que lleva todo Él este lleva el tema pandero, y pues. se Sí. juntan una vez al mes En el Club Providencia, sí. todo magallánico que se Sí. encuentre en Santiago y que que sepa del día de encuentro, se anota y comparten almuerzo, una cosa muy bonita. Y Es una refleja, vez al mes, ¿no? perdón, que Una los vez al mes. magallánicos antiguos, ¿cómo se llama? Conservan ese tema de la amistad Sí. por sobre todas las sobre cosas. cualquier Edad, ideología. Sí, sí. Sí, Basta porque ser eso siempre se magallánico. hacía en Quilpué, en la media alemana. Había un Ese grupo otro. muy Ese grande. es otro. Ese es Sí, muy sí. antiguo. Sí. La cofradía es más nueva. El Sí, de Quilpué también existe. Si era el de Santiago, hay que reconocer que partió con muchos de estos periodistas Sí. jóvenes y antiguos, Basi Jalil, el señor Babarovich, No, Davor Juranovic, Vladimiro Ojeda, Martinich. Vladimiro Martinich. Parece que por ahí partió, pero hoy día está La abierto para... de Quilpué lleva el pandero la mamá de Fernando Bocino, dice. Ah, verdad, Fernando. ¿De Peter Güelles? Sí, así es. Exactamente. Ella. Sí, hay varios grupos de magallánicos, pero me acordé de que... el Oye, señor y hoy Babarovich día está en mucha Santiago. gente que se va a Quilpué se integra Pero por rápido. supuesto. ¿Y quién eran las competencias del Centro Austral? No tenía competencia de hacer. No tenía A ese nivel competencia, No había más restaurantes. No, porque él Sortito era- vino muchos No, años es que después. Sortito era más de aperitivo y de comida. Él- Esto era era más, de- es una cosa... Pero Si Sotito dijéramos- llegó el Sotito los era años, Sotito fin era años una 60. barra al principio donde iba a tomar y había unas mesitas atrás y uno comía unas empanadas. Pero si por algo partió como Sotitos Bar. Sotitos Bar, Bar. Estaba también Don Lalo, el rey de las papas fritas. Al lado. Claro. Al lado de Bueno, Sotito. estuvo Pepino Y Felitelli. y el Felitelli. italiano Pepino Pepino Felitelli. Felitelli. Y el círculo de la prensa. En Chiloé antes Bueno, y de el llegar a Bigle, Colón. que para mí, El por lo Bigle. menos desde que llegué a ¿Y Punta saben Arenas, dónde había buena cocina igual? En el Hotel Monte Carlo. Monte Sí. Carlo, Colón con... Colón. Colón con Chiloé. Chiloé estuvo un Sí, tiempo pero muy buena el cocina. local por excelencia. Bueno, era eso, el Centro eso, Austral. oye, era eso fue otra después cosa. del Austral. Claro. Después del Austral. Sí, pero el Austral marca una época, porque no era solamente la cosa, como dice No. Boelia, no era solamente la cosa de la punto comida. de encuentro. El punto de encuentro. Con ese recuerdo, vamos a ir a una cápsula y volvemos. Qué lindo día. Lindo día, viejo. Oye, qué tema este, ¿ah? Los gatos con Lito Nevia. ¿A qué época, qué años? 1967, sello RCA. Entre los integrantes de Los Gatos, Ciro Fogliata, Lito Nevia, vocalista vigente hasta el día de hoy. Tremendo conjunto. ¿Por dónde vamos? Bueno, mira, vamos llegando aquí, vamos a entrar ya a la Villa del Golf, que debe su nombre. Aquí estaban las canchas del club de golf, antiguamente por acá. Por aquí también estaba en este sector el que se denominó el matadero militar. Y ahora llegamos, vamos a entrar ya a la Villa del Golf, que es una construcción de los años 80 más o menos, Más actual. más actual, sí, relativamente actual. Bueno, nosotros todo esto lo conocíamos como playa. Me acuerdo que para los días bonitos en verano, a veces llegábamos hasta acá, hasta la playa, entrábamos por la calle José González, por ahí por el estadio, y llegábamos hasta acá, hasta la playa. Incluso parece que se podía llegar en auto, no sé por dónde, pero bueno, en ese tiempo nosotros veníamos a pie. Y después se construye la Villa del Golf con posterioridad a la Zona Franca. La Zona Franca parte, si mal no recuerdo, el año 77, y eso fue aquí toda un suceso. Nosotros los magallánicos teníamos el recuerdo de la restauración del Puerto Libre durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y se habla de la restauración del Puerto Libre porque anteriormente hubo Puerto Libre a principios de siglo. Entonces después vino el régimen de Zona Franca, y yo me acuerdo cuando llegó la Zona Franca fue la explosión de las alfombras, los cubrepisos. Nos volvimos locos, le mandamos cubrepisos hasta las paredes. Las lámparas, me acuerdo, que llegaban, esas lámparas así, con unas lámparas eran así medias con pelos para todos lados. ¿Ya? ¿Y era tal como ahora la Zona Franca que había? No, había un galpón central con módulos separados así por unos tabiques nomás,
y eso se quemó. Creo que hubo 2 incendios en la zona franca. Y me acuerdo, bueno, la cafetería, la primera cafetería que preparaban unas hamburguesas muy ricas, donde te vendían bebidas de las mismas que tú podías comprar en los locales de zona franca. Y eran los tiempos que empezaron a llegar los Montgomery Gloverall, ¿no es cierto? Los Gamulanes, volvieron nuevamente los Blue Jeans Wrangler ahí a la tienda Camping Sur del amigo Nikovich. Y bueno, hasta los autos, imagínate cuando empezaron a llegar los Chevy Nova, que los traía la importadora Wall, los Chevy Nova, los Móvil Omega, los Buick Skylark, los Malibu, que era el modelo, el prototipo del auto norteamericano grande, que chupaba benzina como orilla playa, ¿ya? Pero, puta, tú tenías tu Chevy Nova, otra cosa. Y bueno, empezaron a llegar los Hyundai, los Pony, el primer modelo de la Hyundai que llegó era el Pony. Y el Mazda, que antes no llegaba. Y bueno, fue también los chocolates, imagínate, los chocolates Cadbury, los Macintosh, ¿ya? Todas esas cosas que... Perfumes, ¿no? Los perfumes también, los licores, el whisky. Llegaba ropa, me acuerdo. Llegaban unas camisas chinas, que la cosa no es como ahora que está globalizada. Llegaban camisas chinas que eran para la contextura de los chinos, que es distinta a la nuestra. Entonces nosotros de repente andábamos medio ahorcados con las camisas. ¿Ya? Pero bueno, son cosas que uno las recuerda ahora como anécdota, con cariño. Y fíjate que acá uno también venía, a propósito del recorrido que hicimos en algún momento por el barrio sur, hacia el sector sur. Sí. Por acá, llegar hasta donde termina el pavimento era llegar hasta acá, hasta Tres Puentes. Hasta aquí llegaba el pavimento. Claro. Y ahí estaba el Hotel Retiro, que era el primer hotel que había en la ruta hacia Natales. Y ahí uno también venía a veces los fines de semana a tomar once. Atendían muy bien, preparaban unos sándwiches de queso, me acuerdo que eran exquisitos. Y fíjate que uno de los paseos que a veces veníamos a ver la llegada de la barcaza los domingos en la tarde, cuando llegaba la Melinca. Entonces uno se estacionaba por acá, la antigua Melinca, antes que la refaccionaran y todo eso. Y ya cuando el camino estaba pavimentado, otro de los paseos era a veces ir a tomar once al aeropuerto. Entonces uno iba al aeropuerto a ver la llegada de los aviones, era todo un espectáculo. Todo un espectáculo, todo un acontecimiento, porque además que el aeropuerto, los aviones estaban ahí mismo, no es como ahora. Dale. ¿Ah? ¿Era por aquí? El aeropuerto, no, pues el aeropuerto de siempre. Pues. Sí. Bueno, primero los aviones llegaban aquí a Bahía Catalina, ¿ya? Los LAN. Pero después ya cuando se construyó el aeropuerto tenían un casino arriba que era muy bonito, muy bien atendido, y como te digo, con los ventanales tú podías ver la llegada de los aviones, no como ahora que parece que como que está todo enrejado. Ah, sí. Sí. Acá estaba el Hotel Retiro. Justo acá. Justo ahí estaba, sí. Era una casa antigua, entonces uno venía acá y se servía, ponte tú así, un barros luco, con una pradera, una botella de bebida, ¿ya? Y acá precisamente estaba la entrada a Bahía Catalina, que era la base de la Fuerza Aérea. Había aquí un pórtico y estaba el ingreso a Bahía Catalina. ¿Ya? Y desde Bahía Catalina nos despedimos de nuestros amigos de Tertulia Magallánica hasta un próximo recorrido. Y volvemos a esta tertulia magallánica desde aquí a la Perla del Estrecho y con las curiosidades de don Esteban. Como había que festejar, ¿no es cierto?, esta cuarta temporada y no pudo ser en la primera porque nos dedicamos a probar un brebaje de esos tiempos, entonces quise repetir la primera curiosidad que trajimos en el primer programa de Tertulia Magallánica, y es una máquina o un artefacto que se usaba en las casas, en el campo, para fabricar mantequilla. Aquí se ponía la leche,
tiene un respiradero, y se batía, hasta que la leche en algún momento era crema. Se botaba después el suero láctico, ¿no es cierto?, porque va quedando un líquido, hasta que esto se ponía espeso, ya casi estaba conformada la mantequilla, se hacían bolitos con las manos, quedaba como un jabón Lesancy de los antiguos, y se dejaba con unos pañitos en un lugar fresco, porque en el campo no habían refrigeradores. Entonces, ojalá a partir de esta curiosidad tengamos otras 3 temporadas más, muchachos. Esa era la curiosidad. ¿O dónde se enchufa? Pregunta. No, pues Un artefacto en inglés, ¿ah? Claro. Qué lindo. No, Así es. este cochero no. Pues, Así es, no, nada de solamente enchufe. esto. Claro, Por largo tiempo. claro. O sea, da igual, se corte la luz o no se corte. Claro. la No, lo Una- importante una era que de se las- cortara la leche pues, para hacer mantequilla. Exacto. Esa era la hora después sería del almuerzo, algo así, hacer un poco de día social. Claro. Así es, conversar. mientras se Pero conversaba. ustedes, por ejemplo, en ese tiempo igual que hoy día uno llega a la mesa y te servían un pancito tibio con mantequilla. No. No, No. no funcionaba así. No, eso no funcionaba. Se supone que se pedía el aperitivo. Y el La aperitivo, vaina en esa época. ¿o no? claro, se servía el aperitivo y la sangría, dice que la La hacían muy, sangría. muy bien. Sangría. Les gustaba mucho, por lo menos, la sangría. Y con el aperitivo no se acostumbraba a comer. No como ahora que picamos, Que la ¿no es cierto? aceitunita, que todo, el maní no no, existía. era el traguito y después tú venía tu plato de comida. Un buen aperitivo. Y aparte la centolla, ¿cuál? Bueno, Yo me acuerdo la milanesa con las papas ahí, que era mi plato favorito. mira, la cocina en general era buena. No, es feo que lo diga yo, pero yo no cocinaba. Puedo opinar por si no cocino. Ya, la cocina era buena. Y yo creo que la gente lo que lo atraía era el marisco. Pues se usaba mucho el marisco y el pescado. Eran unos locales que más vendía pescado. Porque no se acostumbraba antes acá de usar, salir a comer el congrio. No, eso no. Los Yo no sé pejerreyes por qué. de Porvenir. Los pejerreyes, ¿te pejerreyes. acuerdas? Esos tremendos pejerreyes. La que sierra había. seguramente. Sí, la Sierra, sierra, el sí. róbalo. Sí. ¿Ah? Claro. Cosas que hoy día... Pero Oye, los pejerreyes era muy importante que fueran grandes. Uno podía elegir en ese entonces. Sí. Yo a veces alego porque tú pides pejerrey y unas siempre cosas va a haber así. chiquititas. Sí. No, de repente ¿Ah? aparece uno grande. Oye, tarde, más antes de linda. terminar, pienso que debemos saber que Gudelia es parte del club de bridge de Punta Arenas. ¿Se siguen juntando? ¿Siguen No, jugando? ya se desintegró. ¿Cómo se llama? Ahora se juega por computador. Ah, sí. Pero Se perdió Los porque del había un norte, club que tenía una Antes tradición, teníamos un pues. club que éramos 42 personas. Claro, y Jugaban tenía- en el Club de la Unión. y en el Cabo de En todo Horno. lado. Cabo de Horno. Un Y tiempo había- en el Club La Unión, un tiempo, y después nos fuimos a un local que quedaba en Boliviana con Balmaceda, que era de Boris De Stipicic. Boris. ¿Dónde está el padrino? Ah, sí. Ahí. hasta ahí duró, porque eso Hasta fue ahí hace duró. Y tenían campeonatos, ¿no es cierto? Todos los Anuales. años campeonato y nos hacíamos a gallego. Sí, era una Con los de actividad gallegos, bien sí. nombrada. Me acuerdo que uno en el diario cuando veía básquetbol, fútbol, estaban las actividades de resultados del bridge. Y mucha gente participaba. Sí. Y me llamaba la atención que había gente de todas las edades. Gente joven. Sí. Sí, era muy bonito. Ahora ya las escuelas se terminaron. Ahí, mira, y gente, te voy a decir, ahí tenemos de partida, ¿no es cierto? Amarales. El doctor Amarales, su señor. claro. Pues, Claro. de Cuca. Después tenemos a Jorge de Grenade. Son distintas etapas de edad. Alejandro Sánchez me parece haberlo. Alejandro Sánchez aprendió ahí en ese club y sigue en La Santiago. Martita Larravide, que otra generación. También, por Me otra acuerdo- Boris, generación. otra generación. Me acuerdo Boris un- también, perdón. Boris Stipicic. Un matrimonio de ópticos. Doña Ah, el señor Álvarez, ¿puede ser? Sí, ¿No? sí, O- Raúl Álvarez con la Raúl- Yolita. Acá, en Sí. Roca, Roca con esquina- Magallanes. La No, óptica la Magallanes. óptica No, sí, Magallanes. Roca con el doctor Navarro. Exacto. Ver bien Vamos a y quedar con verse la bien. duda de quién había firmado todos esos vales que quedaron ahí en el Los centro vales, campo, los vales. los vales se quemaron cuando se arrendó el Austral. Qué bueno por mi Así tío. que olvídense de la... Qué bueno por tu tío. Bueno, Bueno, Y el que menos vales tenía era Pepe Tafra.
El que menos. Gracias. Pero dice que traspasó la deuda al sobrino. Claro. No, pero era gente que te atraía gente. Ya. Pero todavía podemos cobrar Era, algo de como decía Rocco, era una inversión. Una inversión. Sí, inversión. Puro Era papel, una no inversión. pagará. Oye, No pagará para invitar a otra gente. Está bien. No contó que... Sí, me debes una de que en el otro Está programa, bien. cuando no esté la invitada. Don lo vamos- Esteban, lo muy vamos a bien, abrir. muy bien. Muy bien. Ya pues, con estos grandes Perdón, recuerdos. aclaremos que Mario cumplió y pagó el asado, estuvimos con el equipo y la pasamos súper bien. Porque Costó, pero lo pagó. festinamos con él 2 años, No, y 3. 3 años, y finalmente pagó el asado. Y estuvo bueno, ¿cierto? Ahora Ya en la calle ya no te van a Muchas poder gracias. gritar, Ya, paga el asado. paga el asado. Ya, muchas Muchas gracias. gracias, doña Gudelia o Gudelia, por estos gratos recuerdos y esta mesa redonda que Claro que Marcó- de alguna manera esta mesa redonda recuerda a Centro Justamente. Austral. Simboliza, Por eso- simboliza Centro por eso Austral. está acá. Claro. Te aclaro que quien cierra el programa es Mario. Él es el líder No, natural porque de la ahora- Yo mesa. quiero Venga, darle Juan. agradecimiento. Ve que se emociona. Está imagino. bien. Está bien. De que se hayan acordado de D'Artagnan. No, No, pero Don él. Rocco, un personaje. Y además tiene que tener claro que van a estar siempre presentes, bueno, por cosas como esta y además por lo que hizo Mario, de traer al presente a través de esta mesa lo integradora que fue lo que hizo su esposo hace mucho tiempo atrás con su hermano. Eso es como lindo, así que Mario igual, Aquí la está gracias presente. por rescatar lo magallánico en tu local. Sí, Muchas gracias. lo que pasa es que nosotros no debiéramos perder nunca estas cosas de las que estábamos conversando, esta amistad, esta fraternidad, esta cosa tan sana de la gente que está antes que nosotros. Y creo que todos los que estamos acá tenemos una responsabilidad muy grande y el hecho de que usted esté aquí acompañándonos hoy día es precisamente ese llamado casi desesperado a que las cosas lindas, las cosas del corazón, no se pierdan nunca. Ese espíritu magallánico, usted que algún día llegó a esta tierra y optó por vivir acá, ese espíritu no se puede perder. Y todo lo que nosotros hagamos por recordar, por mantener esas tradiciones, yo creo que es un aporte. Así que le agradecemos de corazón que usted haya estado acá. Nos trajo muchos recuerdos y muchos recuerdos muy bonitos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Jorge Gracias, le amigos. mandó saludos Don Jorge porque Bavarich. yo lo tuve Sí. que llamar para que me ayude a recordar. Porque él, desde que yo me casé, que lo conozco, él convivió muchos años con Rocco y nunca me ha dejado. Rocco falleció y nunca, yo te voy a decir, él me llama toda la semana. Vamos a hacer el compromiso Y- de grabar este programa y enviárselo a Jorge para que lo vean. Está bien. Bueno, un gran amigo, don Jorge Bavarich, gran amigo de la familia, y por ahí estamos un poco emparentados también con los Belich por el lado de los pleticos. Ah, ya. Sí. Bueno, con este montón de recuerdos nos despedimos de esta segunda tertulia magallánica en esta cuarta temporada. Programa 41. Chao amigos.